Audio Jungle. Ok, entonces vamos a comenzar. El frío en la medicina tradicional china se llama Han. Ajá, Han. Y la característica del frío es que bloquea, el frío estanca, el frío congela. El frío pertenece a la fase agua, tiene naturaleza yin y se asocia con el invierno. Tiene la propiedad de solidificar, congelar, por lo tanto puede producir estancamiento de sangre y de energía. En los meridianos, además como factor patógeno yin se caracteriza por afectar el yang chi, es decir, la energía yang, debilita el wei chi y en consecuencia el zhen chi. Se asocia a menudo con el viento y con la humedad para atacar conjuntamente al exterior del organismo. Provoca, entre otros síntomas, aversión al frío y deseo de calor, adiaforesis y extremidades frías. El frío puede penetrar por los poros de la piel, por la boca, la nariz, el ano y genitales externos, así como por exposición directa a la zona lumbar. Entonces, recordemos que tenemos factores patógenos internos y externos. Estos pueden llegar a penetrar por la piel, por los poros. En este caso, el viento, que es el primero en atacar, el primer factor patógeno en atacar, este se combina con el frío y entonces puede generar una combinación de viento frío o viento frío humedad. Ajá, que se puede interiorizar. Las características del viento es que, pues obviamente el paciente va a desear alimentos calientes, va a desear climas calientes porque mejora con esos climas. Una vez que el viento externo ha abierto los poros, el frío penetra afectando a la esfera funcional del pulmón, causando rinorrea, fluida y blanquecina, tos con flema líquida y blanquecina. Entonces, algo característico del frío es que el moco o la flema siempre va a ser de un color claro o pálido. Ajá, cuando haya frío, el moco debe ser claro o pálido. La terminación correcta sería hialino. Ajá. Hialino porque es transparente. El frío también puede atacar externamente al estómago y al abdomen inferior, causando dolor y vómito en los líquidos claros. Dolor con sensación de frío en abdomen inferior, orina abundante y transparente, afectando el chihuahua de vejiga, así como diarrea líquida y con presencia de heces no digeridas, afectación de transporte y transformación del vaso. El vaso necesita yang para funcionar. Recuerden que cuando hablamos de yang, hablamos de función. Entonces, el vaso necesita yang para hacer el transporte y transformación de los alimentos. Si el frío entra, debilita el yang de vaso. Y entonces, algo característico que es cuando deficiencia de yang de vaso con frío abdominal, es que el paciente va a tener distensión abdominal, pero va a mejorar con masaje. Es decir, se da masaje en la pancita y esa distensión abdominal mejora. Igual el paciente va a tener deseo por alimentos calientes como caldos, cafés, tés, etcétera, alimentos que sean de origen caliente. Entonces, cuando tengan estos síntomas o estas preferencias, vamos a nosotros a pensar que un factor patógeno externo acaba de penetrar y principalmente el factor patógeno tipo viento frío. Va a haber extremidades frías, rinorrea fluida y blanquecina, tos con flema líquida y blanquecina, dolor y vómito líquido claro, dolor, sensación de frío en el abdomen inferior, que va a mejorar con lo que sería masaje. Entonces, las palmas del paciente van a estar frías, al igual que puede ser las plantas de los pies o la zona abdominal o lumbar puede estar fría. Eso quiere decir que acaba de penetrar el frío a la zona. La rinorrea fluida y blanquecina es un síntoma del frío que acaba de penetrar. Sin embargo, también se puede llegar a cambiar a lo que sería calor. Entonces, ahí el viento entra y puede cambiar a ser calor. Por otra parte, el frío bloquea, causa contracturas y rigidez
en los tendones y ligamentos, e indicando que el patógeno ha penetrado en los meridianos. Otro aspecto característico del frío patógeno es el dolor causado por el bloqueo de chi y éxtasis de Xue. Este dolor será fijo y severo que mejora con la aplicación de calor. ¿Quién me dice cómo era el dolor por frío? Digo, por viento. ¿Cómo era un dolor por viento? Se movía, se mueve. Exactamente, el dolor por viento es móvil, es un dolor sordo o es un dolor migrante. A diferencia del dolor por frío, el dolor de frío va a ser fijo, no se va a mover y va a empeorar con climas fríos, es decir, va a empeorar con la lluvia, va a empeorar con el invierno, va a empeorar con compresas frías y va a mejorar con calor. Ahí es porque el frío bloquea la sangre y entonces pierde la nutrición los tendones y por eso también genera dolor. Este dolor como tal, pues es un dolor que llaman, que le dicen, me llega hasta los huesos, ¿no? Que es muy característico porque el frío es profundo, entonces congela profundamente. Ahí hay que poner instrumentos que generen calor y que ayuden a liberar la cuestión del frío. Diferencias entre el frío externo y el frío interno. El frío externo, los escalofríos se producen al iniciar de una disfunción superficial y no se alivian fácilmente, aunque en el entorno sea cálido o nos cubramos con ropa de abrigo. Es decir, el frío externo, el paciente va a tener mucho frío y no va a calmar ese frío, se va a tapar, va a prender el calefactor, pero no va a sentir que el frío baja, va a sentir aún más frío y se tiene que estar abrigando. A diferencia del frío interno, los escalofríos son debido a la disminución del yang y mejoran fácilmente con la ropa de abrigo o con un entorno cálido. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, tiene las palmas frías, las plantas frías, y nada más se pone calcetines o unos guantes o una chamarra y dice, ya estoy mejorcito, entonces ahí es un viento tipo interno, perdón, un frío interno. Ocasionalmente suele ser una causa el riñón, porque al riñón no le gusta el frío. Por lo tanto, el frío patógeno consume el yang de todo el organismo, en consecuencia puede afectar el wei qi a las funciones que depende el migmen, que es la vejiga, sanyao, intestino delgado, y a las funciones del ascenso y descenso del yao medio. El frío bloquea y causa dolor fijo y mejora con la aplicación de calor. Además de bloquear, el frío provoca rigidez en los tendones y ligamentos y limita la movilidad. El frío externo se debe a una agresión superficial y suele producir sintomatologías agudas como rinitis, estornudos, escalofríos, diarrea y abdominalgia, dolor en el abdomen. El frío interno se debe a una insuficiencia de yang y se produce en pacientes crónicos. La sintomatología suele ser recurrente, apareciendo cuando el yang qi está más debilitado, por ejemplo, en invierno. Entonces, los pacientes que tienen frío interno, estos llegan a generar deficiencias de yang, a veces del riñón o a veces del vaso. Ajá. Y cuando el frío es del exterior, tiene que tener sintomatologías de la capa wei qi. En este caso les ponen ejemplos como la rinitis, que va a ser que va a generar moco, pero un moco transparente dialino. Estornudos, escalofríos y diarreas, pero que van a empeorar con el frío y van a mejorar con el calor. ¿Dudas con frío? Oiga, profesor, sí estaríamos hablando aquí del frío a virus, ¿no? O sea, de cuando rinitis y esta parte. Sí, podría ser un rinovirus, podríamos hablar aquí, por ejemplo, de ¿qué otro virus? Una influenza, podríamos hablar aquí de un COVID, sí, hablamos de virus que proliferan más con el frío. Sin embargo, cuando llegan a penetrar la capa wei qi,
cambia su naturaleza. De frío puede pasarse a calor, ya que los virus cuando entran pueden llegar a producir fiebres y entonces esas fiebres pueden llegar a generar ese tipo de calor, pero ya es un calor interno. Su naturaleza puede cambiar cuando se interioriza. Por ejemplo, el virus del herpes zóster como tal, pues es un virus que se queda dentro y que llega a proliferar más cuando hay calor. Ese virus genera sintomatologías de calor-fuego. ¿Por qué? Porque algo característico del calor es que es agudo, hincha, es caliente y aumento de temperatura y doloroso a la palpación, ¿no? Y rojo, es una inflamación aguda. Pero el fuego como tal tiene la sintomatología de destrucción de los tejidos. Entonces ahí destruye los tejidos, como por ejemplo el herpes zóster, lo que destruye es la vaina de mielina de los dermatomas y genera ulceraciones. Entonces ahí el herpes se considera un tipo fuego. Ok, gracias. Chicos, sus micrófonos, escuchan unos perros por ahí. El calor es un factor clima. Ahora vamos con el calor. Vamos a ver el calor estival. ¿Recuerdan que les dije que era estival? De verano. Exactamente, que es un calor bochornoso y que está acompañado del elemento también fuego. Ajá. El calor es un factor climático que pertenece a la fase fuego, el verano y el yang. Si se convierte en uno de los 6 excesos, puede adoptar varias denominaciones: calor, fuego o calor estival. El calor es la denominación general de este patógeno. Aumenta excesivamente la temperatura del cuerpo y consume los yin-ye. ¿Qué son yin-ye? Líquidos orgánicos. Exactamente, entonces va a consumir los líquidos orgánicos y principalmente el yin, que podría ser la sangre también. El calor externo se asocia frecuentemente con la humedad, con el viento y con la sequedad. En este mecanismo patológico denominamos viento, como hemos dicho, a abrir los poros. La humedad los mantiene abiertos y el calor invade el cuerpo. El calor externo produce fiebre, sed, sudoración e inflamación, principalmente en garganta, ojos y oído. Entonces, el calor va a penetrar por la capa Wechi y va a generar principalmente calor, va a producir fiebre, sed, sudoración e inflamación aguda. La inflamación aguda, ¿qué datos tiene? Está hinchado, está rojo, aumento de temperatura, tumefacción y produce dolor. Entonces, como tal, esta sintomatología va a mejorar ¿con qué clima? Con el frío. Exactamente, con el frío. Entonces aquí, por ejemplo, entran también factores que tienen que ver con bacterias principalmente. Por ejemplo, la salmonelosis, cuando entra al cuerpo, genera un tipo de calor que después se convierte en fuego. Por ejemplo, la salmonelosis genera vómito, que es un tipo de chi rebelde, porque asciende y asciende igual que el fuego. Genera, por ejemplo, diarrea, que sería un calor-humedad, porque genera diarrea de tipo ardorosa y picante, e incluso puede llegar a generar hemorragias, y entonces si ya genera hemorragias ya se considera fuego-humedad por las hemorragias y la destrucción del tejido. Ajá, entonces como tal, las bacterias que entran pueden llegar a producir sintomatologías de calor que están acompañadas de fiebre, sudoración y principalmente inflamación. Aquí entra la amigdalitis, la laringofaringitis, que son generadas por bacterias. ¿Sí me entienden? Le denominamos fuego, fuego, la denominación fuego presenta distintos significados, depende del contexto en el que se mencione. Si se trata del fuego fisiológico, por ejemplo, el Ming Men o el fuego imperial,
alude al calor constante necesario para mantener las funciones y la temperatura corporal. En cambio, cuando nos referimos al fuego patógeno, generalmente se trata de calor extremo que provoca signos más exuberantes, fiebres altas, sudoración profusa y mucha sed. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un calor, vamos a hablar de que tenemos órganos que generan calor natural del cuerpo, como el corazón y el riñón, con su energía Migmen, generan calor del cuerpo que permite estar atemperada la temperatura del cuerpo, válgame la redundancia, y que generen también procesos normales fisiológicos como el transporte y transformación de los alimentos que se da por el vaso. Entonces, ese fuego, ese calor es natural. El fuego patógeno va a generar que haya mayor cantidad de calor, en este caso fiebre o febrícula más bien, y que haya mayor sudoración o mayor inflamación. En este caso ya no se considera un fuego fisiológico, sino se considera un fuego patológico. El fuego se acompaña de signos inflamatorios, tumefacción, rubor, calor, dolor y disminución o pérdida de la función. También puede provocar infecciones y que generen ulceraciones. Aquí agréguenle ulceraciones, pústulas, llagas y hemorragias. El fuego tiene a ascender, a llamear clínicamente. El fuego o el calor intenso afectan al Shen, causando insomnio, irritabilidad, delirio o alteraciones de la conciencia. En caso de insolación o ataque al calor, se ve afectado el pericardio, produciendo un shock que se manifiesta como pérdida de la conciencia y enfriamiento de las extremidades. Tanto el fuego como el calor evaporan los Jinye y pueden agotar, produciendo el siguiente factor patógeno, que sería la sequedad de garganta, boca, lengua, orina y orina escasa y amarilla o estreñimiento. También puede llegar a provocar. El fuego puede dar lugar al viento interno, por ejemplo, en convulsiones puede ocasionar durante los episodios de fiebre, y el fuego y el calor pueden dañar los vasos sanguíneos, produciendo circulación caótica y hemorragias. Entonces, la característica del calor es la hinchazón, el color rojo, la tumefacción, la temperatura alta, y la característica del fuego es la destrucción de los tejidos con dolor urente o quemante, que puede llegar a generar úlceras, pústulas, hemorragias, llagas, etcétera. El fuego. Y que pueden llegar a generar agotamiento de los líquidos, en este caso disminución de la sangre y disminución de los Jinye, provocando sequedad que se va a ver en las mucosas y principalmente en la víscera del órgano que no le gusta la sequedad. En este caso sería el intestino grueso, produciendo estreñimiento. El patógeno denominado calor estival se refiere al bochorno que es... ¿Qué pasó, Yasmara? Perdón, disculpen, a usted el frío, la otra el Flapawechi puede convertirse en calor. Y entonces al calor puede ser que evapore los y pueda poner sequedad. ¿El calor puede evaporar los Jinye y generar sequedad? Sí. Pero solamente por medio del Jinye, ¿cierto? ¿Por medio de quién, perdón? De los evaporando los Jinyes, convertir en sequedad o no. Así es, lo que va a hacer el calor es agotar los Jinye y agotar la sangre, y va a producir sequedad o estancamiento sanguíneo. Y cuando agote la sangre puede llegar a producir viento, que se compara con epilepsias o temblores. Ok. Gracias. En este caso tendríamos que dispersar el calor y tonificar la sangre y los Jinye. Dispersar el calor. Okay. Gracias. Va que va. El calor patógeno denominado calor estival se refiere al bochorno que se suele producir en periodos que van desde el
solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, o bien el calor climático que se produce en exceso y cuando no es habitual. Se suele acompañar de humedad externa. La presencia de humedad hace que el calor estival es difícil de eliminar, lo que causa un agotamiento progresivo de los yin-ye y del chi, y como consecuencia debilidad del sen-chi. El calor estival, acompañado de la humedad, provoca fiebre ondulante, pesadez en las extremidades, congestión epigástrica y abdominal, náuseas y heces sueltas como signo de alteración de la funcionalidad del vaso y el estómago. En este caso podría ser algunas bacterias o algunos parásitos que pueden llegar a la zona intestinal y provocar una gastroenteritis bacteriana, etcétera. Diferenciación entre el calor y el fuego interno y externo. El calor o fuego externo se caracteriza por fiebre alta o inflamaciones agudas acompañadas de sed, enrojecimiento facial de la conjuntiva ocular, sequedad labial. A este cuadro patógeno se le denomina calor o fuego por exceso. El calor o fuego interno se produce por disfunción orgánicas, desarmonías entre el chi y el shue, bloqueo patógeno en el interior y agotamiento de los yin-ye. El calor o fuego interno por exceso produce dolores de cabeza, enrojecimiento facial, hipertensión arterial, mareo o vértigo y es frecuente en disfunción del hígado y corazón. También existe calor o fuego interno por insuficiencia y suele deberse a una debilidad crónica del yin esencial y del yin. En este caso, el yin no podrá sujetar al yang y se producirán signos de calor o fuego, generalmente vespertinos como los siguientes: fiebre de baja intensidad o sensación subjetiva de calor, sensación de calor en el tórax, en las palmas o en las manos y las plantas de los pies, denominado calor en los 5 corazones, rubor malar y sudoración nocturna. Entonces, también puede haber un calor por una deficiencia del yin, ya que el yin está bajo, el yang sube. Tienen tendencia al ascenso, pueden trastornar al shen, generando insomnio, irritabilidad y delirio. El calor estival suele acompañarse de la humedad, que genera síntomas como fiebre ondulante y pesante en las extremidades, congestión epicástrica y abdominal, náuseas y vómito. Evaporación de los yin-ye, sed en garganta y lengua, etcétera. Estreñimiento también entra aquí. El calor fuego extremo puede llegar a transformarse en viento interno y provocar convulsiones o pérdida de conciencia. El calor externo es de tipo exceso, proviene y ataca al exterior del cuerpo. El calor interno puede ser tanto por exceso como por insuficiencia. ¿Dudas con calor? Maestro, una pregunta. ¿Me puede explicar más o menos qué es cuando dan un golpe de calor? ¿Pero qué? Hablamos de, por ejemplo, de clima de calor externo. O sea, estamos como ahorita dice que está haciendo mucho calor y que tengamos mucho cuidado por los golpes de calor que nos está que vaya a suceder, ¿no? Porque no tenemos suficiente líquido en el cuerpo. Pero ese es el acumulamiento de calor, un calor externo, ¿no? Es que aquí si hablamos de un golpe de calor, hablamos de que el fuego va directamente hacia la zona del sistema nervioso y provoca, por ejemplo, epilepsia, provoca, por ejemplo, desmayos. En el caso de un golpe de calor, donde hay deficiencia de líquido, porque el paciente empieza a perder por la sudoración, la deshidratación, el paciente puede llegar a desmayarse, pero es por la cuestión de falta de líquido y aumento de la temperatura. Okay. Ese sería un calor externo que debilita los yin-ye. Ok, gracias.
En este caso de un golpe de calor, Francisco, lo que se tiene que hacer es, pues obviamente llevar al paciente a una zona fresca, se suben los pies, se coloca hielo principalmente o fomentos fríos, principalmente en la zona de axila, en la zona de la planta de los pies y en la zona de la nuca para que el paciente pueda bajar la temperatura corporal, ya que despierte se da hidratación, o al menos de que sea muy fuerte, pues se canaliza al paciente y se le mete solución salina para que se hidrate el paciente. Ah, perfecto. Y si ya es un golpe interno, lo que tenemos que hacer es que puede llegar a generar fiebre alta, muy alta, que puede generar convulsiones, epilepsia, o que sea una hipertensión, que también es calor interno y que pueda llegar a provocar un derrame cerebral, un EBC. Ahí para evitarlo tendríamos que dispersar el calor interno. O sea, ¿Sí, son muchos Francisco? factores, sí, son muchos factores para un golpe de calor, ¿no? Pues sí, son muchos. Ahí hay que checar muy bien la historia clínica del paciente para saber. Ok. Yo nada más les aviso que si alguna vez ven un paciente que está, o una persona que se desmaya o algo, ni se metan, chicos, porque no saben qué es lo que tenga y pueden llegar a generarles demanda incluso. Tengan mucho cuidado con lo que hacen. Por eso Gracias. mejor nada más atendemos en consulta. Mireya, ¿qué pasó? ¿Y cómo dispersamos el calor interno? Ok, les voy a dejar unos puntos que investiguen, pero todavía déjenme acabar la clase y les voy a dejar unos puntos que pueden ayudarles para quitar el calor interno y externo, para quitar principalmente factores patógenos externos. Ok, gracias. Que creo que sí les dejé tarea, ¿verdad? Oigan, ¿me pueden ver? No, no dejo tarea. Claro que sí dejé tarea, Francisco. No, Yo me acuerdo, unos puntillos, creo. no, nomás dijo que nos dio ciertos puntos para reactivar el Wei Qi, Shen Shu, Son Shi, Wei Qi y Shen Shi. ¿Qué puntos son los que tonifican el Sonchi? Renma es 17. Muy bien. ¿Qué puntos tonifican el Gucci? Estómago 36. Muy bien. ¿Qué puntos tonifican el Yuanchi? ¿Es vaso 6 y estómago 6 también? No. No, ese no lo tengo. Es el Renmai 4. Renma 4. Y tengo problemas con la cámara, no sé, luego esta computadora se pone como media roñosa y la tengo que apagar y prender, pero si no vamos a perder la clase. Entonces ahorita, aunque no me vean, si me escuchan, pues ya vamos a continuar. Yasmara, ¿qué pasó? Y yo, emergencia, alguien que quizá lo conoce así, cuando se puede por calor, mucho estrés, cuando Yasmara, ¿qué crees? No te escuchas muy bien, como que se escucha entrecortado. Si quieres, escríbeme en el chat y ya ahorita te respondo para que pueda ver, porque se escucha muy entrecortado, no sé por qué. perfecto, sí, está bien. Sí, gracias. A ver. Francisco, ¿estás ahí? Mande. Es que tú eres muy participativo. A ver, Francisco, dime cómo puedo diferenciar un viento interno de un viento externo. Yo siento que sus compañeros no participan tanto, entonces me voy a enfocar en los que participan, pero si participan y me mandan mensaje en el WhatsApp, yo les mando puntos a investigar. Y aquellos que no me participen, pues se van a quedar con lo que digo en la clase y no van a investigar puntos. Ajá, porque nada más veo que algunos participan por ahí. No sé si los demás no están o qué está pasando ahí.
Yasmara, ok, cuando alguien se desmaya, muy bien, solamente tienes que checar cuidado la presión arterial para poner estos puntos porque activa la circulación. Esos son puntos que se pueden utilizar cuando hay pérdida de la conciencia, Yasmara. Pero solamente cuando hay pérdida de la conciencia. Si no hay pérdida de conciencia, no los ocupes juntos porque aumenta la circulación. Si hay pérdida solamente o se desmaya más o se quiere desmayar más o menos, solamente utiliza este punto. Javier, ¿ya tiene la respuesta? Digo, Francisco. No, no la tengo. ¿Cómo? Si lo vimos la clase pasada, ¿quién Sí, le la ayuda a pasada. Francisco? Muy bien, aquí Epifania dice que el frío externo genera rinitis. Muy bien. ¿Qué otros síntomas genera el frío externo? ¿Y cómo sé cuándo es frío externo o interno? Pero dije viento, no dije frío, dije viento. ¿Puedo decir, profesor? Sí, Mireya, dime. Bueno, yo tengo que el viento externo daña primero la capa Weiqi y hay síntomas de espasmos. Y el viento interno igual, o sea, es como patologías cambiantes, ¿no? De que te duele el codo y luego la rodilla y luego el tobillo o así. No, más o menos tiene la idea. Lo que sí me gustó fue lo primero, que el viento externo tiene que pasar por la capa Weiqi. Mireya, ¿por qué está conformada la capa Weiqi? Por los poros, vellos, las mucosas. Muy bien. Entonces debe haber sintomatología en vello, poros, mucosa, piel principalmente para saber qué es un viento externo. Entonces, ¿la rinitis es interna o es externa? La rinitis es externa. Muy bien. ¿El escalofrío interno o externo? O sea, es por viento, el escalofrío pues ya es interno. No, sigue siendo externo todavía. A ver, maestro. A ver. Acuérdate del malestar general. Cuando uno dice, creo que me voy a enfermar, ¿qué síntomas da? Ah, dolor de cabeza, cuerpo Muy bien. cortado, Pero ese dolor, ¿cómo va a ser si es por viento? movible. Excelente, porque también la capa Weiqi agarra la fascia muscular, y entonces da artralgias, pero estas artralgias son de tipo móviles, migrantes. Muy bien, Mireya. Excelente. Si me mandan mensaje en WhatsApp, te mando unos puntos que se llaman los 10 templos para bajar calor. Ok, gracias. Va que va. Ahora, vamos a cuestiones de la humedad. La humedad pertenece a la fase tierra y es un patógeno tipo yin que suele producir durante la fase final del verano, coincidiendo con el calor en forma de calor estival o en periodos interestacionales. La humedad no penetra en el interior de forma rápida como lo hace el viento o lo que hace el calor, sino que lentamente es característica, la convierte en un patógeno difícil de tratar, que cronifica los procesos patológicos.
Sus características principales es la pesadez. Un paciente con humedad va a tener cuestiones de pesadez y turbidez, ajá, que se ve más oscuro, que se ve más pigmentado, ajá. Como factor yin tiene tendencia al descenso, es decir, a atacar hacia la parte inferior del cuerpo, provocando laxitud, pesadez, edema en las extremidades inferiores. Cuando ataca el resto del cuerpo, provoca turbidez, cefalea de sensación de cabeza embotada, heces pastosas, orina turbia, mucosidad turbia, sudoración pegajosa, leucorrea turbia, menstruaciones pegajosas, capa de lengua turbia. Entonces, cuando la humedad penetra al cuerpo, hagan de cuenta que los chinos se asemejan a una persona que entra a la alberca y sale de la alberca con todo y ropa y se queda algún tiempo así. ¿Qué síntomas tiene una persona que sale con ropa húmeda? Pues el cuerpo se Pesantez. siente pesado y hace mucho frío. Solo como en Exactamente. las zonas donde está húmedo. Muy bien. Entonces va a tener pesadez principalmente. Entonces esa pesadez lo vamos a reflejar con fatiga. El paciente se siente muy cansado y fatigado. Ajá. ¿A qué elemento no le gusta la humedad? A la tierra. A la tierra. Por lo tanto, la tierra puede provocar humedad interna, pero la humedad externa, ¿cómo se ve reflejada? ¿Qué microorganismo prolifera con la humedad? Los hongos. Los hongos. Y, por ejemplo, la cándida oral o la cándida vaginal tienen algo característico, generan mucha lechosidad, una capa blanquecina. Esos son síntomas de principalmente humedad, que engrosan y son blanquecinos. Aparte, algo característico, si dejan la ropa húmeda, ¿qué le pasa a la ropa? Pues se pudre, se empieza a apestar. Exactamente, por lo tanto, la humedad externa genera fetidez y es por eso que la cándida vaginal genera un olor fétido o los hongos o el pie de atleta genera una cuestión fétida que huele un olor a humedad, a un olor fétido. Y cuando la humedad es interna, ¿cómo sale? En forma de sudor, en forma de heces y en forma de orina que tienen un olor tipo fétido o incluso la transpiración del paciente es más olorosa que que normalmente huele más o los gases huelen más fétidos que normalmente y esto quiere decir que el paciente está generando humedad interna. La humedad externa, ¿dónde se va a ver? En la capa huechi, en las mucosas, en la piel, las uñas son parte de la piel, en los vellos, en la fascia muscular, etcétera. Ahí se va a ver la mucosa principalmente generada por humedad, que serían hongos, y internamente se tiene que ver con la función del vaso, que es transporte y transformación de alimentos, que van a generar los desechos que sean más fétidos. ¿Sí me doy a entender en esta cuestión de la humedad? Sí. Muy bien. Entonces, eso va a producir la humedad. Sin embargo, la humedad cronifica mucho los estadios de cuadro porque el paciente se agota mucho con la humedad. Le da mucha pesadez, mucha dinamia, mucha fatiga, ajá, y principalmente la humedad. Si la ropa se humedece, ¿qué le pasa a la ropa antes de que se apeste? Se engrosa, se hincha. Entonces, el paciente con humedad externa va a tener engrosamiento del tejido. Por ejemplo, ustedes han visto la omicomicosis, que es, por ejemplo, el engrosamiento, también genera engrosamiento de las uñas. O, por ejemplo, hay la caspa genera este tipo de comezón y también genera un poco de engrosamiento. O luego la dermatitis seborreica, que también está combinada con hongos, puede llegar a generar un poco más de engrosamiento. Ajá. Entonces, como tal, genera engrosamiento. E internamente también genera engrosamiento, pero no hablamos de un hongo. Internamente hablamos del metabolismo que puede llegar a generar humedad.
Ajá. ¿Por qué se le llama humedad interna a la cuestión de las toxinas de los alimentos? Porque se encuentran en sangre todavía. Y al encontrarse en sangre es húmedo. Por ejemplo, si el paciente come alimentos muy ricos en carbohidratos, azúcares, genera hiperglicemia. ¿Qué es hiperglicemia? Aumento de la glucosa en sangre. Entonces, eso se considera en la medicina tradicional china humedad todavía, pero es una humedad interna que proviene del metabolismo y que la genera el vaso, más bien la genera el paciente. Pero esa humedad, por ejemplo, puede llegar a generar que el paciente se sienta cansado, fatigado, ajá, con pesadez, con sueño y también provoca engrosamientos. ¿Alguien conoce la acantosis nigricans? Es la que sale en los pliegues cuando ya no tiene control la azúcar Así es, en la diabetes. Francisco. Es este tejido en la piel que principalmente se coloca en los pliegues, que parece que el paciente está mugroso, pero no, se engrosa la piel y se oscurece, y entonces eso se llama acantosis nigricans y se considera humedad interna, que es producida por un exceso de toxicidad de los alimentos. La insuficiencia venosa también puede ser, es un factor ese. Si es ocasionada, la insuficiencia venosa principalmente puede ser ocasionada por la deficiencia de chi de corazón. ¿Por qué? Porque el chi de corazón principalmente, ¿cuál es la función? Impulsar la sangre. Y al no impulsarla correctamente, ahí hay una alteración. Pero también puede ser por la debilidad del chi de vaso. ¿Por qué? Porque la túnica muscular de la vena está sostenida por la energía del vaso. Y al no tener energía correcta el vaso, puede llegar a generar que ese capilar sea mucho más delgado o mucho más frágil, ajá, o que la sangre se haga más espesa y más difícil de mover. Perfecto. ¿Esa acantosis se quita? Sí, cuando el paciente disminuye sus niveles de glucosa y baja de peso. ¿Sí me entienden en esa cuestión? Sí. Sí. Muy bien. La cronicidad y la relativa resistencia a la terapia, procesos pegajosos, serán particularmente de enfermedades producidas por la humedad. Bloqueo de los movimientos del chi y disfunción de la nutrición de estructuras corporales periféricas pueden provocar síntomas como distensión, plenitud, náusea, causando bloqueo del chi o incluso chi en contracorriente o chi rebelde, que es el reflujo, la tos, etcétera. En caso de coincidir hábitos dietéticos poco saludables junto con la humedad del ambiente, se produce humedad interna que afecta especialmente al yao medio, donde está el vaso, donde está el hígado, donde está el estómago y donde está el páncreas, y por extensión a todo el organismo. La humedad interna se genera en el vaso principalmente, y la humedad externa pues se va a atacar la capa huechi. Cuando la humedad interna, que es por los malos hábitos alimenticios, se genera en el vaso la puede distribuir a cualquier parte y esa humedad se transforma en otra cosa. Ahí apunten, la humedad se va a transformar, la humedad interna se transforma en flema, que también se conoce como TAN, T-A-N, TAN. TAN significa flema, es decir, las toxinas que se encuentran en la sangre por la alimentación se solidifican y generan cuerpos nuevos. Eso se conoce como TAN o flema, o hace más viscosa las expectoraciones o los líquidos corporales. Por ejemplo, si el vaso genera humedad y se la manda a pulmón, las flemas van a ser más de difícil expectoración, con mayor tos, van a ser más pegajosas y van a ser malolientes o difíciles de expulsar, ya que esa se considera flema de vaso que invade pulmón. Ajá, pero la flema también se puede quedar en articulaciones o en otra zona. Por ejemplo, si el paciente tiene una dieta rica en vinos, en cerveza,
en carnes, ajá, todo lo que genere ácido úrico. Este ácido úrico primero se genera un aumento en la sangre que se llama hiperuricemia, aumento del ácido úrico, y posteriormente genera cristales de ácido úrico, y estos cristales se alojan en las articulaciones produciendo gota, que posteriormente ya generan cuerpos nuevos que se llaman tofos, y entonces son esas tumefacciones, estos tumores, ajá, esas tumoraciones en las articulaciones llenas de cristales de ácido úrico. Eso ya no se considera humedad, eso ya se considera flema. ¿Sí me entienden en esa cuestión? ¿Sí o no? Creo que no. ¿No lo puede volver a repetir? Lo último desde la ¿qué? Hiperuricemia. Hiperuricemia. Hiper es mucho, uricemia es ácido úrico, es decir, aumenta el ácido úrico en sangre. Ese ácido úrico, ustedes le hacen una química sanguínea al paciente y ahí sale el ácido úrico. Pero cuando está mucho en aumento, después se solidifica, es decir, genera un cuerpo nuevo, se queda en las articulaciones y genera una enfermedad que se llama gota. Y la gota, por ejemplo, es que se hinchan las articulaciones y se ven tofos ahí. Ajá, eso ya no es humedad, eso ya es flema. Ok, gracias. Entonces, las personas que todo el tiempo tienen como flemas, ¿también tienen ácido úrico elevado? No, Epifania, cuando tienen mucha flema, tienen mucha humedad interna. Por ejemplo, alguien ha estado enfermo de catarro. Si alguna persona está enferma de catarro, tomen leche y van a ver cómo la toxina de la leche genera que la flema sea más difícil de expectorar. Genera que la flema sea más espesa. Eso se llama flema. Ajá. Eso todavía sigue siendo humedad. El hecho es que cualquier toxina de la sangre se puede provocar en cuerpos nuevos. Por ejemplo, imagínense que hay un paciente que tiene triglicéridos altos. Ajá. ¿Cómo se llama el aumento de triglicéridos en la sangre? Altos. Si el aumento de ácido úrico en sangre se llama hiperuricemia, ¿cómo se ha de llamar el aumento de colesterol en la sangre? Hipertrigliceridemia. Exactamente, hipertrigliceridemia, aumento de triglicéridos en la sangre. Entonces, estos triglicéridos todavía siguen circulando en la sangre, pero cuando se solidifican generan un cuerpo nuevo y se pueden alojar en cualquier zona. Por ejemplo, el aumento de triglicéridos, ¿qué cuerpo pueden generar nuevo en el organismo? ¿Alguien sabe? Ateromas. Exactamente, ateromas. ¿Qué son los ateromas? Las capas de grasa que se alojan en los vasos sanguíneos, reduciendo el tamaño de su haz de luz y produciendo estancamiento de la sangre y presión alta, o también pueden llegar a provocar trombosis. Ajá. Es decir, que un trombo de grasita se despegue de ahí y taponee una coronaria y pueda generar un infarto. Entonces ahí ya no está líquido, ahí ya está sólido. Pero también esos triglicéridos se pueden alojar, por ejemplo, en el hígado. Si hay grasa en el hígado, ¿cómo se llama? Esteatosis hepática. Esteatosis hepática o hígado graso. Entonces, bueno, ese es el nombre coloquial, ¿no? Entonces, exactamente, eso ya se considera flema. Cuando ya tiene un cuerpo, cuando ya es sólido, en la medicina china ya se le llama que es flema. Ok, ¿Sí me gracias. entienden? A ver, díganme otro cuerpo que se forme a partir del metabolismo. Los coágulos. Litiasis.
La litiasis, muy bien. La litiasis, los litos son piedras, ajá, y provienen del exceso de minerales, principalmente de refrescos por el ácido fosfórico, y entonces este aumento de consumo de refrescos, de café, etcétera, pueden llegar a provocar que haya cálculos a nivel de la zona renal o que la bilis se haga más espesa por igual el aumento de triglicéridos y generar cálculos a nivel de la bilis, litiasis biliar o litiasis renal, provienen del metabolismo. Muy bien. ¿Qué otro puede provocar cuerpos nuevos? ¿Alguien conoce los lipomas? Sí, las acumulaciones de grasa debajo de la piel, que parecen Exactamente. bolas. Exactamente, son cuerpos nuevos y esos son producidos también por el metabolismo. Como no se hace, no se pueden ya guardar en los lípidos, se empiezan a guardar en tejidos donde no deberían de estar y se generan esos lipomas. Todo eso nos habla que el paciente tiene una mala alimentación y que está produciendo humedad y está produciendo posteriormente flema. ¿Sí me doy a entender en esa cuestión? O sea, los lipomas serían la celulitis, profesor. No, porque no es un cuerpo nuevo la celulitis, ¿o sí? No sé, No, No, pero no, ¿no es una acumulación de grasa debajo de la piel? no, es una pérdida de colágeno en la piel. Ah, ok, gracias. Sí, que se le llama la piel de naranja, pérdida de colágeno. ¿Que se da por la obesidad? Sí, más frecuente. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí, Sí. Muy bien. Entonces, apunten estos puntos. Principalmente para quitar humedad interna y flema interna. Para humedad siempre vamos a utilizar el vaso 9. El vaso 9 que lo van a revisar en el crisóforo. Y para quitar flema, el estómago 40. De hecho, hay un protocolo que después les voy a pasar a aquellos que sigan participando para quitar disminución de hiperuricemia para estos pacientes que llegan con gota, con hiperuricemia, que llegan con inflamación en piernas, que no pueden a caminar. Ya no pueden caminar porque les duele la pierna, está hinchada, está roja y provoca mucho dolor. Entonces le ponemos este tratamiento y ¿qué creen? Baja el dolor y en esa misma sesión el paciente ya puede caminar. Obviamente lo mandamos con dieta. ¿Qué pasó, Manuel Osuna? ¿Los pudiera repetir, por favor, profesor? Vaso 9 para humedad, vaso 9 para humedad y estómago 40 para flema. Estómago 40 es el punto de excelencia para quitar cualquier tipo de flema. Así sea flema de pulmón, lo que llamamos esputos, también la quita, disminuye mucho las expectoraciones. ¿Sí, chicos? Gracias. Cuando la humedad está en vía aérea, hay rinorrea espesa, flema abundante y turbia. Cuando está en piel, va a haber alteraciones cutáneas crónicas refractarias al tratamiento, engrosadas y en algunos casos superficiales. En cabeza embotamiento o cefalea generalizada. En articulaciones, inflamación moderada con edema, movilidad limitada de las extremidades, sensación de pesadez, artralgias persistentes, dolor sordo, no intenso pero constante. Estos signos pueden empeorar significativamente en un entorno de clima húmedo y mejoran con la sequedad ambiental. Díganme qué enfermedad empeora con el frío y la humedad, inflama las articulaciones y genera estancamientos de sangre. ¿La artritis puede ser?
La artritis reumatoide, sí, no es un factor patógeno externo, no es un factor patógeno externo, pero es una un frío, humedad interno que va a mejorar con el uso de ciertas herramientas que permitan quitar la humedad o eliminar la humedad y sacar el frío. Creo que Yasmara, si mal no me equivoco, creo que tú ya has ido a practicar a la clínica. ¿Qué es embotellamiento, Epifania? Opresivo, como opresivo, que te oprime la cabeza. Ajá, sí, yo he ido, profesor, pero ¿por qué? Te tocó moxar, ¿no? Ajá. Ok. La moxa, ajá. ¿Qué es la moxa, Epifania? ¿Cómo se moxa? Epifania, digo, es que estaba leyendo aquí. Yasmara, ¿cómo es la moxa? Es un puro, realmente un puro, lo tienes y colocas círculo alrededor de la zona para calentar, para enriquecer la piel. Así es. Entonces, la moxa es una herramienta que nos va a permitir principalmente quitar humedad y quitar frío. Se utiliza principalmente en esas cuestiones de enfermedad, de artritis o gonartrosis, donde hay pérdida del riego sanguíneo y entonces el calor aumenta la irrigación y ayuda mucho en la medicina china a pensar que, bueno, a la filosofía, a que elimina la humedad y ayuda a eliminar el viento, el frío, perdón. Y entonces ayuda mucho analgésicamente a quitar dolor y a mejorar la circulación de esas articulaciones. Está indicado, por ejemplo, también en la artritis reumatoide, pues la parafina, las compresas calientes. Entonces, nosotros tenemos la moxa, que es una planta de artemisa muy caliente y que puede ayudar a las articulaciones y posteriormente a dejar ejercicios de rehabilitación para evitar la deformación de las articulaciones y prevenir que siga avanzando. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, por lo tanto hay que utilizar puntos que regulen el sistema inmunológico, que sí hay. Ajá. ¿Sí me entienden? Ahí. Diferenciación entre la humedad externa o interna. La humedad externa se acompaña de signos y síntomas propios de un ataque superficial, rinorrea, tos productiva, esputos abundantes, pesadez, dolor sordo en las extremidades o en las articulaciones. En verano, junto con el calor, se caracteriza por sudoración pegajosa, náuseas y diarrea fétidas o también es maloliente. Ajá. La humedad interna ocurre cuando hay una desarmonía entre los órganos y las vísceras, en especial entre el yago medio, donde está el vaso, el estómago, el páncreas y el hígado. El hígado, ajá, y suele manifestarse en forma de síndromes crónicos. Suele causar poca sed, pesadez, edema en extremidades inferiores o retención de líquido, distensión abdominal, poco apetito, náuseas y tos productiva o crónica. Es un factor patógeno. Yin ataca al yang del vaso, la humedad. Deteriora la función del transporte y transformación del vaso. Los síntomas son persistentes y recidivantes. Provoca pesadez generalizada en cabeza, tronco, extremidades. Tiene tendencia al descenso, se manifiesta con secreciones turbias, leucorrea, orina turbia, obstruye el flujo normal del chi, sensación de plenitud, distensión y congestión, etcétera. La humedad externa tiene que ver con el entorno húmedo. La humedad interna se produce por una disfunción de los órganos y de las vísceras, Sanfu, principalmente del vaso. ¿Dudas con humedad? ¿No hay dudas? No.
Muy bien, porque ya viene su examen, ¿eh? Entonces vamos con sequedad. La sequedad es sow. La sequedad está relacionada con el otoño, la fase del metal, y como patógeno es un tipo yang que consume los líquidos orgánicos, los yin-ye. La sequedad ataca al exterior del cuerpo junto con el viento, el frío o el calor. Penetra por la boca y la nariz, consume los líquidos y provoca síntomas de sequedad, especialmente en la esfera funcional del pulmón, el metal, que no le gusta la sequedad, ¿verdad? Donde produce sequedad nasal, y en la garganta, edema de tos seca, no productiva, orina escasa, también causa sequedad de mucosas y ojos. A ver, si mi paciente llega con un cuadro gripal donde hay mucho moco, muchas expectoraciones, el paciente tiene mucho moco de hialino, el paciente se siente cansado y fatigado, genera mucha expectoración, y ¿qué tipo de factor patógeno penetró al cuerpo? Humedad, porque hay mucha flema. Exactamente, pero ¿quién es el vehículo para que la humedad entre al cuerpo? Calor. Calor. No. No, es uno que puede abrir poros. Ah, y es viento. Exactamente, entonces, ¿qué penetró al cuerpo? El viento. ¿Viento qué? Frío. Externo. Externo. No. Ya lo había dicho. Virus. No, Húmedo. ¿viento qué? Húmedo. Húmedo. Viento, humedad. Viento, humedad. Por lo tanto, O sea, debe ser... ahí fue una combinación. Exactamente. Por lo tanto, tienes que utilizar puntos que generen viento y que quiten humedad. Puntos para eliminar viento y que quiten la humedad. Ok. Pero si mi paciente viene con irritación en la garganta, si viene mi paciente con mucosas secas, tos seca, piel seca, mucosas deshidratadas, labios secos, y viene tos y tos y tos y tos, ¿qué tipo de factor patógeno climático penetró? La sequedad. Viento con calor. No, ¿viento qué? Viento se queda. Se queda. Viento, sequedad. Muy bien, excelente. ¿Y a qué órgano afectó? Pulmón. Así es, pulmón. Ahora, si mi paciente viene con un problema de diarrea, tiene diarrea por comer unos tacos de carnita en la esquina, él refiere eso, y empieza con diarrea maloliente, apestosa, fétida, que provoca ardor al evacuar, e incluso provoca irritación y quemazón en el ano y empieza a generar fiebre. ¿Qué tipo de factor patógeno climático penetró? Humedad. Calor. Humedad, calor. A ver, inicio. Primer factor en entrar, ¿cuál es? Humedad. No, Calor. no. ¿Quién abre los poros? Viento. Entonces, viento, ¿qué más? ¿Qué otros factores entraron? Viento, Humedad, calor, humedad. calor. Viento, calor, humedad. ¿A quién atacó? Al estómago. Al estómago y al intestino. Muy bien.
Excelente. Y si viene mi paciente, ahora tosiendo, pero tiene escurrimiento nasal de un color verde o un color amarillo, viene con fiebre, irritación en garganta, amígdalas inflamadas, ¿qué tipo de factor patógeno ha penetrado? Viento, frío, calor. ¿Viento frío? Calor. Viento, ¿Viento? frío. Ajá. Y el frío, cuando ya no se puede limitar o cuando se excede, va a poder ocasionar calor interno. Muy bien, pudo haber sido un viento frío, calor. Pero ahí tendríamos que ver el antecedente si empezó con escalofríos, si empezó, por ejemplo, con rinorrea líquida o dialina más bien, pero sí podía ser un inicio del frío, pero actualmente el paciente llega con un viento, calor. Muy bien, Jaime, muy bien, muy buen análisis. ¿Sí me entienden cómo se ve esa cuestión de factores patógenos? Más o menos, pero sí. Ok. Ahora, imagínense que mi paciente llega con una inflamación en amígdalas. El paciente dice que están inflamadas, que no puede tragar, no están rojas, sino hay una acumulación blanquecina, lechosa, que llega a pigmentar parte de la lengua, igual es blanquecina. ¿Qué tipo de factor patógeno ha penetrado? Humedad. Húmedo. Pero ¿y el viento? Es viento, humedad. ¿Quién conoce esa patología? ¿Qué hongo penetró? Cándida albicans. Muy bien. Una cándida oral. Adivinen con qué punto se quita. No sé. ¿A quién afecta principalmente? ¿A qué órgano? ¿La garganta de quién es? ¿Las amígdalas de quién son? ¿De qué elemento? Vaso. No. Vaso es boca, vaso es esófago, pero no amígdalas, no garganta. Pulmón. Muy bien. Chise, pulmón 5. Pulmón 5 con moxa quita cándida oral. Y la quinta bien hermosa. Incluso hay un masajito para los niños para que se le quite, vulgarmente le llaman algodoncillo. Entonces, para no ponerle aguja, le ponemos un masaje y con ese se cae la cándida. Deja el hoyo ahí, se cae, es como si fuera requesón. Se cae y deja el orificio ahí y listo. Lo malo es que si no nos damos cuenta y nos las tragamos, nos da diarrea, pero es muy eficaz ese masaje para quitar cándida. Y a mí me consta porque la he utilizado en varios pacientes e incluso en mí cuando hay cándida oral. La cándida oral principalmente pues está en todas partes, se evapora de las heces de los perros y principalmente da cuando hay sistema inmunológico bajo. En la cuestión de las mamilas pues es cuando las mamilas no las lavan correctamente, ¿verdad? Doctor, la aplicación de la moxa se hace en favor de las manecillas del reloj o contra, o tonificando o dispersando. Cuando hay dispersión la haces en contra de manecillas de reloj y cuando hay tonificación a favor de las manecillas de reloj. Sin embargo, para penetrar mejor se hace picoteo de gorrión. ¿Cómo es? Alejas la moxa y la acercas, la alejas y la acercas. Exactamente. Algo importante, Jaime, es que en cada movimiento debes checar que la ceniza no se caiga. Entonces, para evitar eso, tú agarras la moxa y le soplas fuertemente, obviamente no donde está el paciente, sino al contrario del paciente, le soplas fuerte para que se caiga la ceniza, así caliente más y evites quemar al paciente.
Otra pregunta, se amoxa o se puede hacer masaje? ¿Se podría dejar la aguja con una rodaja de jengibre y poner calor con moxa o poner en la cabeza Artemisa? ¿Sí se podría así? ¿O lo más recomendable es con pura moxa? Es lo más sugerente. No, lo puedes hacer así como tú dices. Esa ya es moxa indirecta. Puedes con el mandril o el aplicador que te sobre, le haces, cortas una rodaja de jengibre que es picante y caliente, le haces un agujero y por ahí vas a meterlo para la aguja. Lo dejas ahí y hay conos de moxa que se ponen arriba del acero de la aguja, se prenden y entonces lo que hacen es que van a calentar el acero, van a meter el calor al cuerpo y al estar cerca de los aceites esenciales del jengibre, lo van a deshidratar para que pueda entrar parte de su esencia. Muy bien, muchas gracias, maestro. Sí, pero ese lo vamos a ver después. Sí lo vamos a ver moxa con sal, que es lo que hace, moxa con ajo, moxa con ruda, moxa con jengibre, moxa con cebolla, qué es lo que hace, qué efectos tiene. ¿Dudas? Sí, profesor, una pregunta. ¿Dónde es el masaje? Alicia, en el chise, en pulmón 5, en el recorrido del pulmón. Gracias. Sí, ahí se da el masajito, a manecillas de reloj. Ese yo no lo creía, la verdad. Ese me lo enseñó una maestra que pues lamentablemente por el COVID falleció. No, perdón, ella no falleció por el COVID, murió en esa etapa, pero nadie supo cuál fue la realidad porque al parecer la picó una araña violinista. Entonces, tuvo asintomatología y pues su cuerpo se fue degradando hasta perder la vida, pero ella era una muy buena maestra de masaje y ella fue la que me enseñó esa técnica porque yo cuando tenía exámenes sufría mucho de cándida. Entonces, me estresaba mucho y bajaba mi sistema inmunológico y presentaba cándida y ella me ayudó en esa técnica y por ella la aprendí, que es la maestra Marta. Muy buena maestra. Doctor, otra, antes de que se me pase, ¿cuánto tiempo moxamos? ¿Cuánto tiempo nos sugiere usted moxar o hacer el masajito? Según los libros chinos, ¿qué hace que el factor patógeno pueda entrar? ¿Qué les dije que el viento hace? Abrir los poros de la piel. Exactamente. Entonces, según la medicina china y allá en China, se moxa hasta que la piel sude, hasta que la piel se abra, hasta que la capa huechi se abra para poder eliminar el factor patógeno externo. Sin embargo, por el uso de humo, porque los consultorios no están equipados con un extractor de humo, etcétera, solamente se moxa hasta que quede la zona caliente o rojita y hasta ahí se deja. El puro de moxa no se apaga como si fuera un cigarro o un habano. Ajá. Se tiene que, compren un caballito y ahí déjenla, el puro de moxa. Se le va a acabar el oxígeno y así impiden, mojarla y que apeste cuando la lleguen a prenderla al siguiente. 2, que no la apaguen como cigarro, como bueno, se me fue, ¿cómo se llama? Cenicero. En un cenicero, porque lo que van a hacer es machacarla y cuando la quieran prender a la siguiente va a generar mucha chispa y esa le puede llegar a quemar a ustedes cuando le soplen, suelta mucha chispa. Entonces nada más con que lo pongan en un caballito se le corta el oxígeno y listo, se apaga solita. Si en dado caso alguna vez no tienen un caballito y porque es difícil de apagarla, si no le echan agua es difícil de apagarla. ¿Cómo la pueden apagar y que pueda encender bien hasta la siguiente ocasión? Agarran una torunda húmeda de alcohol y la mojan a la moxa, mojan el calorcito de la moxa y se apaga y como es alcohol puede volver a encender. De esa forma no destruyen su moxa. Ahora, ya que se les acabe el puro de moxa y ya no puedan moxar porque sus dedos están cerquitas ya del fuego, no la tiren.
consérvenla porque lo que está dentro se llama mogusa y esa mogusa la podemos utilizar en conos de moxa para poner una base de jengibre y el puro de moxa arriba y con un incienso encenderla. Entonces, todavía la moxa se puede utilizar. No, oiga, y otra, ¿cuántas veces al día sería lo recomendable de la moxa en estos casos que nos está mencionando? Una vez al día. Ok, muy bien. Ojo, Gracias. cuando se aplican estas terapias que vamos a hacer que el factor patógeno externo salga, la piel va a quedar abierta, el poro queda abierto. Entonces, de preferencia que el paciente no salga al frío, no consuma agua fría o alimentos fríos como la papaya, la sandía, el pepino, el nopal o agua fría o helados y que no salga al viento porque como la capa huechi aún no se asienta, aún no se cierra, puede entrar otra vez el viento frío y invadir el cuerpo. Según la medicina china. Sí, muchas gracias. Va que va. Entonces, más o menos ahí vamos, ¿no? Con los factores patógenos externos. A ver, si yo les digo que mi paciente tiene, empieza con tics musculares en la cara, principalmente en el ojo y en la boca, ¿eso qué es? Viento interno, hígado. Muy bien, Jaime, excelente. Tienes 10. Si yo les digo, si yo les digo que mi paciente viene, viene por una dermatitis. ¿Qué es dermatitis? Inflamación de la piel. En la zona de las manos, del dorso de las manos, hay erupciones pequeñas, enrojecimiento, mucha comezón, ¿Qué tipo de patógeno, qué tipo de elemento es? No es Calor, fuego. calor, exactamente, fuego. Calor ¿Interno o externo? externo. Va a depender el tipo de dermatitis. Si es una dermatitis de contacto, es decir, alérgica, sí es externo. Pero si es una neurodermatitis, ¿qué va a ser? Interno. Exactamente. Entonces ahí nos da la etiología que hay que tratar. Muy bien, ya van reconociendo síntomas de calor, síntomas de humedad. Si mi paciente, por ejemplo, viene con distensión abdominal, con heces nauseabundas, fétidas, con poca sed, por ejemplo, y empieza a aumentar de peso, ¿qué le está pasando? Humedad. ¿Calor, humedad? Puede ser calor, humedad, pero no hay tantos síntomas de calor. Es humedad interna. ¿Quién provoca la humedad interna? La flema. No, ¿qué órgano? Vaso. El vaso. El vaso, excelente. El vaso, muy bien. Muy bien. Si viene mi paciente, no tiene tos, no tiene gripe, pero ¿qué creen? Tiene mucha irritación ocular, los labios están secos, la piel se está descamando y es seca. Hay escasez de orina y y hay estreñimiento. ¿Qué tiene el paciente? Calor seco. No hay inflamación, no hay enrojecimiento, no hay aumento de temperatura. Sequedad. Sequedad. ¿Interna o externa? Externa. No tuvo ni tos, ni gripe, ni nada. ¿Sequedad interna entonces? Sequedad interna, por falta a lo mejor de consumo de líquidos o alguno de los órganos que ayuda a distribuir los líquidos está fallando. ¿Quién es el encargado de movilizar todos los líquidos dentro del cuerpo? ¿Qué órgano? Riñón. Excelente, riñón, la fuente inferior de los líquidos. ¿Y quién es la fuente superior de los líquidos? Encargada de hidratar tejidos, encargado de movilizar líquidos principalmente a la piel y a él porque no le gusta la sequedad. Pulmón.
Exactamente. Entonces ahí ya están viendo qué puntos de qué canales van a agarrar para empezar a tonificar. Muy bien, chicos, excelente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si mi paciente viene por dolor, una lumbalgia, que tiene que ver con una cuestión de estrés facetario por posturas, pero la paciente refiere que mejora con masaje, y empeora, con el frío. Ella es lavandera, ella es, ama doméstica, ayuda a la limpieza y constantemente está utilizando agua. Ella especifica que se le dematizan las piernas de vez en cuando y principalmente empeora con climas húmedos y fríos. Frío húmedo, Bien, ¿interno o externo? externo. Muy bien, pero ya interiorizó. Muy bien. En la medicina china siempre vamos a pedir cómo es el clima del paciente. Es decir, qué clima se encuentra en la casa. ¿Por qué? Porque es más probable a que se interiorice. Así digan, pero no importa que sea húmedo. Bueno, si es húmedo la casa, es más probabilidad de que haya hongos en la casa. Y entonces es más probabilidad que sea infectada por hongos. Ajá. Entonces, esa es una. Y la otra también es el clima de donde mayormente está. Por ejemplo, en el trabajo. Por ejemplo, los chefs o los que se encargan de estas cuestiones de fuego pueden llegar a generar más síndromes de calor, por ejemplo, hipertensión, por el aumento de exceso de calor que está ahí. Ajá. O aquellas personas que se encuentran mayormente en estos refris, que en las carnes o en los pescados, que pueden provocar más frío interno. Ujú. ¿Qué pasó, Manuel? Gracias, profesor. Y por ejemplo, para las personas que de repente, bueno, por ejemplo, aquí en Mazatlán hay mucha humedad, pero en ciertas épocas estamos en aire acondicionado muy fuerte, pero de repente salimos a mucho la humedad. O sea, ¿qué puede ser ahí o qué factores ahí nos atacan cuando son climas muy contrastantes de un momento a otro? Ok, de que dependa de que te enfermes o no te enfermes, es tu Wei Chi. Miren, aquí, por ejemplo, aquellos que viven en otros estados que son calientes, que son fríos, que son húmedos, por ejemplo, en Hidalgo, que es muy frío, por ejemplo, allá en Mazatlán, que es calor, humedad, o en Guerrero, que es calor, humedad, los cuerpos ya están acostumbrados al clima, pero si uno de nosotros, a lo mejor de la ciudad o que viva los de Hidalgo que vayan a Mazatlán, pues obviamente no están preparados para ese cambio de clima y puede llegar a generar que haya un factor patógeno, humedad caliente que penetre el cuerpo y por eso se lleguen a enfermar con los cambios de clima. Ahora, ya que están acostumbrados, no hay ningún problema. Pero aquellos que constantemente se enfermen es porque su senchi está debilitado. ¿Y qué puede llegar a generar? Bueno, como es calor y humedad, hablamos de también cuestiones alimenticias. Entonces, los alimentos, si no están bien refrigerados, se puede echar a perder fácilmente y producir ciertas bacterias que nos pueden llegar a generar eso, calor, humedad, diarrea de tipo ardorosa o vómito de tipo caliente con un poquito más de ácido del estómago, y entonces esos son los datos que nos podrían dar en esos lugares. Gracias. ¿Sí? Okay. Va que va. Creo que están ahí. Maestro, una pregunta. Sí. Las personas que trabajan, como dice, con calor, la gente, los taqueros, todos esos, ¿les puede surgir lo que es artritis? La palabra artritis solamente es la inflamación de la articulación. Como están constantemente utilizando sus manos, sí le puede dar una artritis en las articulaciones. Diferente a la artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Ok. Uh-huh. Sí, porque conozco una persona, se dedica a eso y ya tiene sus dedos deformados. Ajá.
Sí, el uso excesivo de las articulaciones puede dañarlas, por eso están ciertas enfermedades por uso excesivo de los movimientos. Por ejemplo, el codo del golfista o el codo del tenista, que son movimientos repetitivos. El túnel del carpo, que se da por movimientos repetitivos. Todo movimiento que sea repetitivo puede llegar a generar lesiones, principalmente si no fortalecemos o habituamos la articulación, es decir, si no estamos acostumbrados a fortalecerla, estirarla, flexionarla, puede llegar a generar estas inflamaciones tendinosas y generar tendinitis o en este caso artritis, que es inflamación de la articulación, y posteriormente artrosis. No tendría que ver mucho el calor que reciben. También hay algunas etiologías que son los cambios climáticos. Constantemente el cambio de clima puede llegar a generar estos procesos de dolor articular. Ok, gracias. Sí. Causas internas como la falta de aporte de líquidos, vómito abundante, diarrea seca, sudoración excesiva, hemorragias masivas, fiebre alta, estreñimiento crónico también producen sequedad. En este caso se considera interna. Entonces la sequedad interna se va a ocasionar por patógenos externos que pueden llegar a provocar pues mucho moco. Nos podemos deshidratar por tener mucho moco, por tener vómito excesivo, por tener diarrea excesiva, sudoración excesiva con la fiebre. Todos estos nos pueden llegar a generar deficiencia de líquidos y si no son repuestos, pues entonces pueden llegar a generar sequedad interna. Diferenciación entre la sequedad interna, externa e interna. La sequedad externa se debe a la climatología, afecta especialmente a la esfera funcional de pulmón. La sequedad interna no es difícil de identificar, puesto que se relaciona con la insuficiencia de yin-ye causadas por el aporte insuficiente, es decir, no toma agua el paciente, a la pérdida de los mismos o ausencia de a la pérdida de los mismos o una hemorragia. Afecta principalmente a la esfera de pulmón, pero también a otros SANFU, dando lugar a una sintomatología más general como piel seca, estreñimiento, boca seca, labios secos, etc. La sequedad externa principalmente afecta a la esfera funcional de pulmón, y en la sequedad interna tiene que ver con un aporte de líquido o una alteración de los órganos y es generalizada. Este factor patógeno tipo Yang ataca al pulmón, provoca insuficiencia de los líquidos y la sequedad externa se debe al clima seco y se manifiesta principalmente con síntomas en el tracto respiratorio, nariz, garganta y tos seca. La sequedad interna afecta no solo al pulmón, sino también a otros órganos y vísceras. Se debe a una falta de ingesta de líquidos, a una pérdida excesiva de ellos, que provoca estreñimiento, boca seca y labios secos. Tan tan y se acabó. ¿Dudas con estos puntos? Digo, con la diapositiva. ¿No hay dudas? No. Excelente. Pues quiero agradecer a los que participan porque si no ya me estaría durmiendo. Entonces, muchas gracias a Jaime, Francisco, Mireya, a Epifania, Alicia, Yasmara. Y los demás necesito que participen más, por favor, en lo que pregunto. Ok, apunten puntos que nos ayudan a eliminar factores patógenos externos o a fortalecer la capa Weiqi. Estos los vamos a investigar. Déjenme nada más ver cómo es el nombre en chino de estos puntos. Se me fue uno.
Ok. Van a investigar cuáles son los puntos Sichuan. Sichuan. Ajá. Que se conocen como los 10 templos o son sí, los 10 templos, se conoce como los 10 templos. Principalmente ayuda a eliminar calor. Calor. Lo vamos a ver la siguiente clase ese. ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo, chicos? No. ¿No? No. No. Está su pantalla en blanco, pero no aparece la escritura. ¿Ahí se ve? Ya, Sí. maestro, gracias. Ok. Entonces, esos son los primeros puntos que vamos a ver. Estos se manejan con sangría y vamos a ver cuándo sí los podemos sangrar. Ajá, y cuándo no. Después vamos a ver el Dumai. Más bien se pronuncia Dumei. El Dumei 14, que también es un punto para estados de calor. Calor muy alto. Shui. Muy bien. That's it. Excelente. Después vamos a ver algunos puntos un poquito más generales, como es el intestino grueso 4. Ajá. Que es ahí lo van a ver en el crisóforo, qué es lo que dice el crisóforo del intestino grueso 4. Vamos a ver al intestino grueso 11 también como un punto muy bueno. Intestino grueso 11. El Sanyao 5 o triple recalentador 5 también lo vamos a ver. Vamos a ver el estómago 36 como secuela de deficiencia de energía y el vaso 6 como secuela de deficiencia de sangre. Y vamos a ver la deficiencia de líquidos con riñón 3. Eso es para calor interno, maestro. Eso es para todos los factores patógenos externos, porque actúan a través de la capa Weiqi, a excepción del Dumei 14 y el Sichuan, esos son más para viento y para calor, pero los otros son más de capa Weiqi. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, maestro. Excelente, muy bien. No, yo Tienen no, tarea. profesor. Ya me confundí. O sea, el Dumai 14, el intestino grueso 4 y los demás, ¿esos para qué son? ¿Para eliminar calor? No, los de calor y viento son el Sichuan y Dumei 14. Ah, ok. Viento y calor. Y todos los demás los van a investigar para ver qué hacen en la capa Weiqi. Ajá. Principalmente el intestino grueso 4, 11 y Sanyao 5 actúan en la capa Weiqi. Y el estómago 36, vaso 6 y riñón 3 son para las secuelas. Ok, gracias. Sí. Ahí van a ver qué dice el crisóforo acerca de estos puntos de la capa Weiqi. ¿Dudas, preguntas? No, maestro. ¿Seguros? Hay que volver a estudiarle para Repasen. repasar, sí, claro. Exactamente, por favor. ¿Va? Entonces, si no hay dudas o no hay preguntas, nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Perfecto.
Va que va. Entonces, estudien porque dentro de 8 días les voy a mandar una actividad y vamos a ver otra vez cómo están en sus 5 elementos. Algunos veo que ya me responden muy rápido, otros como que ahí van, se van tardando. Está bien, poco a poco todos vamos en diferente, pero lo importante es que lo sigamos estudiando. Entonces, les voy a dejar una actividad, lo vamos a hacer juntos. O voy a estar preguntando aquí por nombres que vea aquí, qué órgano es tal o qué estructura es tal. ¿Va? Sí, maestro. Gracias. Va que va. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego.